¿Me podría confirmar si se ve la pantalla? Sí se ve, Oxy. Vamos a buscar aquí. Bien, Bien, este es el este es el ejercicio, ¿verdad? ejercicio, ¿verdad? Entonces lo que Entonces, lo que tenemos, tenemos a ver, es es igual. primeramente Primeramente, estos tres estos datos que tres son datos, los que te dije al principio: saber cuánto saber es cuánto m, es saber m, cuánto saber es cuánto phi es y pi saber y saber cuánto cuánto es es alfa. Entonces nuestro entonces valor de nuestro alfa valor de son los alfa, del eso nos da el ejercicio ejercicio es 80. Directo 80, voy a sacar directo voy a estos sacar datos estos de datos la de solución. solución, Esos son los que esos ya son los que calculé. ya calculas, Aunque, aunque viéndolo, viéndolo, m es m 0, es dado 0, que dado bc que es bc 0, es 0, y phi es y phi 0, es dado que 0, l dado es que l 0, es 0, directamente. directo. Entonces lo que Entonces, lo vamos que a vamos hacer a hacer va a ser va a ser irnos al abaco abaco correspondiente, correspondiente, que que sería sería este de aquí, este de aquí, el que te el dije. que te dije. Entonces, Entonces, voy a copiar copiar y lo y ponemos lo aquí ponemos para aquí que se para pueda que se ver. pueda ver. Es ese. Es ese. Entonces, Entonces, con un valor con un de alfa valor de alfa 80, 80, en realidad en todos realidad estos estos cálculos y estos cálculos, estos numeritos que ves numeritos que aquí ves son aquí para son para calcular que calcular que este punto este sea punto 80 sea 80 exactamente. exactamente. Entonces, Entonces, solamente eso. solamente Y eso. Y puedes como ver, puedes ver, tiene más o sentido. menos Más por o ahí menos está por ahí 80. está 80. Entonces, Entonces, haciendo chocar con m igual a que es 0, esta que es línea esta de aquí línea de acá abajo, abajo, y el valor y de el valor de phi, phi, que es que es 0 también. 0 también. Entonces, Entonces, esta curva esta curva con esta con otra, esta otra, si te si te fijas, fijas, este este punto, punto, esta intersección, está por está por encima, encima, lo que quiere que es decir que es conducción conducción discontinua. discontinua. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ya sabes que este tipo de conducción es discontinua. Si es Si es conducción conducción discontinua, discontinua, lo que debemos hacer es es esto de acá. esto de acá. Buscar un abaco monofásico que tenga la misma carga. Podemos, en este caso, como el valor de B sub C es cero, directamente podemos buscar un abaco que tenga la carga RL. Entonces, voy a ver si es que puedo abrirte los abacos ahora mismo, pero no sé si voy a poder lograr accionar. Ojalá. Debe estar por aquí. Los abacos. Abacos, abacos, abacos. Estos. A ver si lo abro. Entonces, de entre todos estos abacos monofásicos, vamos a buscar uno que tenga, en principio, carga RLC. Pero como B sub C es cero, solo vamos a buscar una carga RL. Hasta podríamos buscar una carga solamente corresistiva, porque la inductancia también es cero, pero como solo tenemos abacos de estos, vamos a buscar RL, que es la más simple. esta de acá. Esta de acá. Entonces es Entonces, este es este circuito circuito similar con similar L con igual a L igual a 0, cero, y vamos a y tener vamos a estos tener estos abacos acá, abacos de acá, tanto tanto IN IN como como IRN. IRN. Esos Esos abacos abacos son los los mismos que te voy a mostrar aquí, mostrar aquí, que que serían serían este de aquí para para IRN IRN y para y IN. para IN. Son esos Son abacos esos tal y mismos, cual. tal y cual. Entonces, Entonces, me los voy a me los guardar voy a guardar ambos. ambos. Primero este Este y este. y este. Bien. Bien. Entonces Entonces, lo siguiente que procedes es hacer el ejercicio. vamos a pegar este que es pesado y luego este. Bien. Teniendo Teniendo eso, esto, primero voy a primero ver IRN, aunque en realidad IN está bien, más antes, pero antes, no importa. ¿verdad? Algo Algo importante acá es importante lo que acá te es lo que te decía. decía. El alfa que El nos da alfa en que el nos da en el ejercicio, ejercicio, que para que para diferenciarlo le diferenciarlo vamos a le vamos a decir alfa decir alfa trifásico, trifásico, es es 80. 80. Vamos a ver, No allí sé, está, allí está, 80 grados. 80 grados. Para Para utilizar utilizar este este abaco abaco monofásico hay que monofásico hay que sumarle sumarle 60, y 60, es lo y es que lo que aparece aquí, aparece aquí, en la en parte la de este parte de lado. este lado. Cuando la Cuando la conducción es conducción es discontinua, lo que hay que discontinua, lo que hacer hay que es hacer es sumarle sumarle 60 60 al abaco que al nos abaco dan. que nos dan. La La razón razón del del por por qué qué es es justo justo lo lo que que les les quería quería mostrar mostrar hoy, hoy, vamos a pero vamos a resolver esto resolver esto primero. primero. Entonces, Entonces, este es el alfa trifásico, el alfa monofásico, por así decirlo, es es el el valor valor que que tenemos de tenemos de trifásico trifásico más más 60. 60. Y Y esto esto sería sería 140. 140. Por eso Por eso utilizamos utilizamos 140 140 como como referente. referente.
Entonces eso es importante, es lo único diferente de uno monofásico, de un rectificador de onda completa monofásico. Entonces utilizamos 140 y hacemos la lectura. Haciendo la lectura, todos estos números que ves acá son para hacer una lectura más precisa de la manera y voy a sacar directamente la resolución, pero viene de ahí. Entonces lo que nos sale es que el valor de IN, esta lectura es de IR, perdón. Entonces IRN nos da una lectura de 0,15. Eso es IRN. Lo voy a anotar aquí de todas maneras otra vez, para que se fije. De la misma manera esto, con 140, no se olviden de eso. Hacemos la lectura y nos da un valor de 0,04, haciendo todos los cálculos. Entonces nuestro valor de IN va a ser 0,04. Esas son lecturas de ABA. Hemos completado todos estos pasos. Hemos hecho las lecturas. Ahora lo único que queda hacer es sacar I sub 0, que sería lo mismo que en onda trifásica, solo que multiplicada por 6. Entonces es lo que vamos a hacer en este punto. Nuestro valor de I sub 0 va a ser lo mismo. Raíz de 2b sobre z por el valor que hemos leído en el ábaco, solo que esta vez por ser trifásico lo multiplicamos por 6. Haciendo todos estos cálculos, que es lo que está en el ejercicio, lo que viste en la resolución sale 39,03 amperes. Esta es lectura del amperímetro en DC. Finalmente, IRN, lo mismo que primer parcial, raíz de 2b sobre z por el valor de la lectura del ábaco, solo que multiplicado por raíz de 6, por ser trifásico de onda completa. Este valor de la resolución da 59,76 amperes. Y esta sería la corriente eficaz solamente, no es la lectura del amperímetro en eso, solo es corriente eficaz. Como en el ejercicio solo nos pide eso es lo que hallamos. Y esas serían las respuestas directamente. Ahora, también nos dice, si te fijas en la pregunta 3, nos dice corriente media en los tilistores, no en la carga. Esto es en la carga. Algo importante que sí tendrían que saber, como les mencioné en la monofásica, rectificador monofásico de onda completa, se dividía entre dos para hacer para la corriente DC y para la corriente RMS se dividía entre raíz de 2. En este caso, por ser trifásica, la corriente en DC del tiristor, por eso le voy a poner una Q, es la corriente que hemos hallado de la carga dividida entre 3. Y la corriente RMS del tiristor va a ser la corriente RMS que hemos, solo IR. RMS que hemos encontrado dividido entre raíz de 3. Eso sí es importante. Entonces estos valores lo que nos dan es 13,01 amperes y 34,5 amperes. Entonces esa sería la resolución. Así es como se va resolviendo. Esto sí no se olviden, porque si les pidiera hacer cálculo térmico, no se olviden que les pide corriente DC para hacer cálculo térmico y todo el procedimiento. Se pide corriente DC o la corriente I sub 0. Pero la corriente I sub 0 es en el tiristor, no olviden eso nunca, no es la corriente en la carga, o sea que no vayan a usar esta de acá, sino esta de acá, si les pidiera hacer cálculo térmico. Es corriente I sub 0 en el tiristor, para cálculos térmicos. Entonces esa es la resolución, así es como se resuelve en el examen. Esa sería, que es similar. Ahora, en caso de que te saliera de esta gráfica que la conducción es continua, es aplicar estos pasos. Pero esto sí es realmente similar, exactamente igual a lo de monofásico de onda completa. Solo cambia esto. Y los valores de n, no se olviden, nada más. Después todo es igual. Incluso de este es lo mismo, solo que se multiplica por 6, por raíz de 6, y se tiene que sumar 60 al ábaco. Pero esa sería la respuesta. No sé si te quedó claro con eso. Sí, está claro, Oxy. Gracias.
Ok, esa es. Ahora, como ya les dije, continuo es exactamente lo mismo. Es esto de acá. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de ese tipo, algo que quisiera solucionar. Bien. Suponiendo que no, les quería mostrar algo más hoy día y con eso acabamos. Si es que nadie más tiene preguntas, si no vayan pensándolas, sería este de aquí. Lo único que les podría recomendar para hacer tanto gráficas como, bueno, en realidad ecuaciones, es repasen los laboratorios 3, 4 y 5. De ahí suelen entrar las gráficas, hacer gráficas. De hecho, si se fijan, el ejercicio me parece que es 1, pero está en el 2000, en el 1 2021. Ahorita les digo cuál es. Es la primera pregunta. De hecho, es una pregunta teórica y les pide calcular las corrientes eficaces. Básicamente la pregunta 1 es del laboratorio 4. Tal cual, solo hay que escribir las fórmulas tal cual del laboratorio 4. Entonces, lo que les recomendaría sería repasar fórmulas y gráficas de eso. De todas maneras, lo que les voy a mostrar es acerca de las gráficas y es en estos circuitos de trifásicos, las gráficas. Las monofásicas ya las tienen en el libro. Quizás una mención que debería hacerles es que este circuito de aquí, estamos, estos dos son los tipos de rectificación de onda completa monofásica que pueden tener. Entonces, este circuito es exactamente igual a este en carga. Son iguales en carga. Entonces las gráficas de corriente y voltaje en carga para ambos, no importa que sea este circuito o este circuito, mientras sea la misma carga va a ser la misma. Lo que sí es diferente es el voltaje ánodo-cátodo. No es lo mismo en este circuito que en este otro, son diferentes. Entonces tengan cuidado con eso, pero están en el libro. De todas maneras, si es que alguien las quiere revisar, usualmente no se pregunta tanto de eso, pero podría preguntarles. Entonces es diferente. Solo como anotación. ¿Qué más? Esto es lo que les quería mostrar. Bien. Vamos a empezar con este tipo de circuito, que en realidad este circuito usualmente sirve para hacer preguntas teóricas, no tanto para hacer prácticas porque no tenemos ábacos como tal para saber si es continuo o discontinuo. Usualmente. Entonces lo que se hace son preguntas teóricas y encima lo que les suele poner es una carga resistiva para que se parezca mucho al laboratorio 4. De ahí les puede pedir fórmulas que son las que están en el laboratorio 4 con esa resistencia, y si fuera inductiva les pidiera fórmulas en lugar de ser hasta 180 solamente ponen beta. Para ubicarlas les voy a poner dónde está este. Como estoy mencionando rápidamente, ahí está. Estas son las ecuaciones que están. Entonces, estas están en el laboratorio 4, si no me equivoco. Y si se fijan, todo es hasta pi. B sub r, B sub 0 es integrales hasta pi. En caso discontinuo, por ejemplo, es hasta pi y hasta pi. En caso continuo, si es que esto es para carga resistiva. Eso sí, estas ecuaciones. En caso de que fueran cargas resistivas inductivas y con fuente B sub C, solo esto cambiaría a beta y a beta. Esto seguiría siendo raíz cuadrada. Lo único diferente. En realidad todo sigue siendo igual. Es la única diferencia. Y el caso continuo se queda tal cual. Tips para el examen. Bien, ahora sí es lo que vinimos. Este es el circuito que les podría hacer preguntas teóricas. Fíjate, la emoción del mundial. Estas son las preguntas teóricas que les podría hacer el INGES de este circuito y usualmente con cargas resistivas. Para eso se los preparé esto, que son los tipos de onda que hay. Entonces, para hacerlo más rápido, así. La onda negra es B sub A, la onda de color rojo es B sub B y la onda de color naranja es B sub C. Entonces esos son los tres tipos de ondas que interactúan aquí, que entran en tiempos definidos. ¿Cómo saber qué onda es la que está en un instante de tiempo en la carga? Siempre es la más grande. O sea, en este instante de tiempo va a ser el voltaje B sub A, porque es más grande que el resto. En este instante de tiempo, de la misma manera.
Y ahora, si es que fuera en otro instante de tiempo, por ejemplo, este de aquí va a ser B sub B. Entonces en este punto va a ser B sub C y así. Bien, dicho eso, vamos a hacer un pequeño análisis para que vean que eso es cierto. Supongamos que estamos en este instante de tiempo y el valor de B sub A es el más grande. Entonces, si B sub A es el más grande, va a ser el que esté conduciendo acá. Acá va a estar B sub A. Entre este punto y en este punto va a ser el neutro o negativo. Si B sub A en este punto es más grande, pues vamos a poner más grande, y B sub B es más pequeño, o sea, la diferencia de potencial va a quedar de este modo, positivo o negativo. Lo que va a pasar es que este tiristor no va a estar polarizado. Como ven, está inversamente polarizado. Lo mismo para B sub C. B sub C, B sub A va a ser más grande que B sub C, igual no va a estar polarizado. Esa es la razón de por qué siempre el más grande es el que conduce. Ahora, otro caso que nos podría pasar es que nos diga que alfa sea 90, por ejemplo. O sea, en este punto, que ahí recién empieza a conducir. Como es resistivo, termina de acá. Para la onda B sub B va a ser de la misma manera. Va a empezar en este punto y termina de acá. Y para la onda B sub C lo mismo, suponiendo que alfa sea 90, ¿verdad? Y la onda quedaría de esa manera, en caso de que fuera carga. Pero ¿qué pasaría si es que fuera más pequeña? Digamos de acá. Si le decimos que empiece en 15, este punto más o menos es 15 grados. Por mucho que le digamos que empiece a conducir en 15, no lo va a hacer porque si se fijan, la onda B sub C es más grande. Entonces la que va a tener prioridad es B sub C. Así le digamos que conduzca, no va a conducir porque va a ser B sub C la que esté en esa parte. Y eso va a pasar hasta este punto. De este punto en adelante recién puede conducir B sub A. Este punto es 30 grados. Entonces, eso es algo que sí tienen que saber, lo de 30 grados y tal. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, de ahí vamos a pasar al siguiente circuito y con eso terminamos. ¿Se entendió todo? Asumo que sí. Lo mismo para este tipo de circuito, solo que si se fijan, hasta con los mismos colores. Este es B sub A. B sub B es el rojo es B sub B y el naranja es B sub C. Si se fijan, los negativos también están aquí. Este naranja es el negativo de B sub A, es exactamente el negativo, por eso lo voy a poner como B sub A negativo. El amarillo es el negativo de B sub B y el verde es de B sub C, el negativo. Lo voy a poner como B sub C negativo. ¿De dónde a dónde puede conducir B sub A? Es desde este punto hasta este punto, en caso de que sea conducción continua. Por mucho que le digamos que conduzca de más antes, todo este trayecto no va a conducir. Tiene que ser desde este punto en adelante. Si no, no va a conducir. Este punto es 60 grados. Esta es la razón de por qué se le tiene que sumar 60 grados en caso de que les da discontinuo. En el libro asume alfa al retraso de conducción desde este punto en adelante, desde aquí hasta donde sea alfa. O sea que si les dice alfa 30, sería sobre estos 60, 30 grados de desfase, este sería el alfa 30 del libro, lo que les da en el libro. Lo que nosotros conocíamos como 90 grados antes. Por eso les digo que el alfa monofásico es 90 y el alfa trifásico, que es el que nos dan en el ejercicio, es 30. Pero esa es la razón de por qué se le suman 60 grados extra. Entonces, sabiendo eso, también ahora podemos aprovechar en hacer casos, suponiendo que les diga que hagan dibujo de este circuito. Lo que tendrían que hacer sería esto de aquí. Digamos que les dice que alfa es 120, por ejemplo, desde este punto, ¿verdad? Entonces, hasta acá va a ser más o menos 60. Este punto, más o menos, será 120. Asumo yo. ¿O no? 60 más 30, 90. Vamos a poner el ejemplo ese. Digamos que les dice en el libro alfa es 90. O lo que sería 150 en monofásico. Desde 0, ¿verdad? Hasta aquí. Eso sería 150. Entonces lo único que tienen que hacer para hacer las gráficas es saber eso. Analizan una sola onda
y hasta abajo. Como es resistivo, asumimos resistivo por ahora, sería esa. La siguiente, esta era B sub A. La siguiente es B sub C, lo mismo, ese puntito hasta aquí. La siguiente es B sub B positivo, el rojo. La siguiente es el naranja. Y la onda nos quedaría de ese tipo. Entonces esas serían las gráficas de las ondas si es que les pidiera. Y lo mismo para este lado, ¿verdad? Algo así. Entonces voy a borrar temporalmente esta. Más o menos esa sería la gráfica de la carga si es que les da algún alfa. Podría dar, esto es suponiendo carga resistiva, podría darles carga inductiva. Lo que tendrían que hacer sería ir a un circuito monofásico. Si es conducción continua, antes de eso, si es conducción continua, directamente es esto. Esto de aquí, luego esto de aquí, esa sería la gráfica de conducción continua. Siempre va a ser así. Siempre conduce el más grande, en caso de que sea continua. La gráfica les quedaría de ese modo, para que puedan verlo, más o menos así. Si es continua es fácil, solo es poner el más grande. Si fuera discontinua y encima de discontinua fuera con inductores, ustedes saben que lo único que varía realmente, vamos a hacer el ejemplo para B sub A, es que podría darles desde este punto y pasarse un poco de 180, digamos hasta este punto. Entonces esa sería la gráfica. Hacen el análisis, van a un ábaco. Ahí está. Haciendo el análisis todo, se van hacia un ábaco y lo que encuentran es alfa, ya les dan el ejercicio, digamos que alfa empieza aquí, y lo que hacen con los ábacos monofásicos es encontrar beta. Digamos que beta le sale por acá. Entonces este sería su gráfica, hasta este punto. Eso es para B sub A. B sub C, que es el siguiente, este verde, estaría más o menos por ahí. Entonces igual, desde este punto hasta el mismo lugar. Si se dan cuenta, con analizar una, el resto se repite en tal y cual. Entonces eso ya sería repetir, repetir, repetir. Y les tendría que quedar 6 ondas por lo menos, porque son 6 gráficas. Entonces eso está ahí, esto está aquí, esto está aquí. Entonces les quedan esas 6 gráficas y esa sería la gráfica de discontinuo en ese caso. Esto solo es para que puedan entender un poco más. Entonces eso sería. Cualquier cosa, de todas maneras, ya saben, pueden analizar siempre con circuitos, pero esta sería la lógica más simple para poder hacerlo en el examen. En caso de que les dé discontinuo, traten de dibujarse estas ondas y directamente solo analizar para una y repetirlo 6 veces. Para darles el ejemplo. Digamos que les da un circuito RL solamente, les dice que B sub C es 0, sería este de acá, ¿verdad? RL. En este abaco les da gamma y con gamma pueden hallar beta. Entonces ustedes saben que beta es gamma más alfa, hallan beta, ya tienen alfa y con eso hacen una gráfica de un circuito. Lo repiten 6 veces y ese sería su dibujo de carga para trifásico, rectificador trifásico de 6 ondas. Entonces eso sería. Tal vez algo que no se tiene que confundir es que este alfa, para utilizar este alfa, tiene que ser sumado. Si en el ejercicio les dice alfa trifásico 30, lo que tienen que usar es sumándole 60, sería 90, y con eso hallan. En este caso, por ejemplo, alfa, si les diera 30 en el ejercicio, más 60 sería 90, que estaría por aquí. Voy a escribir. Que estaría más o menos por aquí el 90. Cruzan hacia arriba, digamos que phi es 15, se van hacia este lado. Más o menos estoy estimando. Digamos que les da 100, entonces su valor de gamma es 100. Tienen un alfa de 90, porque se usó el de 90 también acá. Su valor de beta sería 190, directamente. Y con esos valores hacen una gráfica, lo repiten 6 veces y ya tienen la gráfica directamente hecha. Eso era lo único que faltaba. Y para que lo entiendan, para que vean todas las gráficas. Eso es lo que les tenía que mostrar. No sé si tienen alguna pregunta de esto, alguna pregunta en general, y pues con eso acabaríamos, creo, todo.
Eso sería. ¿Tienen alguna pregunta? Ya sea de todo hasta ahora o de esto. Nada. Oh, sí, disculpe. Nadie. Las Sí. fórmulas para el caso continuo, ¿es lo mismo en trifásico y monofásico? ¿Cómo? ¿Cuál? Las fórmulas cuando en el caso continuo, ¿es lo mismo? Lo mismo con cuál. Voy a poner las fórmulas posibles. Es que Estas, ¿verdad? no sé si lo Estas. Eh, ¿Sí? ¿Te referías a esas? No, cuando resolvemos los ejercicios, usted nos dio las fórmulas para el caso continuo y monofásico. La pregunta es que si es lo mismo en el caso con trifásico, las mismas fórmulas para los ejercicios. A estas te refieres, supongo, a la de conducción continua. Sí, sí. Ah, ya. No, este es para monofásico, rectificador de onda completa monofásico. Ah, no, perdón, este es trifásico. Esta sería. Esta es onda completa monofásica. ¿Qué son estos dos posibles circuitos? Te pueden dar este circuito de aquí o este circuito de aquí. En esencia son lo mismo para la carga, como les decía. Para estos, los ábacos son diferentes. Se utiliza este ábaco que está en el libro y este ábaco, que si te fijas es n igual a 2, n igual a 4 y n igual a 6. Igual está en el libro. Y las fórmulas que se usan, por así decirlo, son estas de aquí. Son muy parecidas y de hecho lo único que varía es este de sub 0. Es lo único que varía en De realidad. eso tenía duda, Auxi. Para hallarse sub n, cuando resolvió un ejercicio hace 2 clases, ¿Sí? usted lo tomó en el del eje de las ordenadas, directo el valor, y en el abaco está como para despejarse sub n. Ah, sí. De hecho, en ese ejercicio que hice hace 2 semanas, al O sea, principio del sí lo punto tomé de directamente como G sub intersección, n, ¿no? directo lo tomó el valor para reemplazar para hallar de sub n. Ujú. Sí, Sí. me acuerdo de eso. Esto, por ejemplo, para poner el Sí. ejemplo algo así, ¿no ves? Digamos que puse esto, por Y decir que es eso de que 0,38, ¿cómo era? y yo le puse de esto C sub n 0,38, ¿verdad? Así. A eso Sí, te refieres, supongo. sí. Sí, justo más adelante, si lo tienes en el video, lo corrijo, porque tienes razón en eso. Más adelante, pero justo en el mismo video lo corrijo. Digo que eso es C sub n sobre raíz de 2b, y eso recién es 0,38. Entonces C sub n sería 0,38 multiplicado por raíz de 2b. Ese recién es el valor de C sub n. Sí, en esa parte me equivoqué, pero más adelante igual la corrijo. Ah, ya, sí. Tal vez no lo he visto bien. Sí, no, o sea, de hecho lo mencioné muy Ya, poco, gracias. así que tal vez por eso. Pero sí, tienes que despejarlo. Eso sí. Después, ¿qué más? Algo que sí les digo que se acuerden bastante es este valor de n. No se olviden. Muchos al hallar el cuarto armónico o en otro armónico no le ponen el n. Por ejemplo, acá es 2. Si quieren hallar el siguiente armónico es n igual a 4. Entonces no se olviden cambiar eso. Para 2 es 2, para 4 es 4. Y en caso de ser trifásico tampoco le pongan 2. Pónganle lo que es de trifásico. Que de trifásico sería 6. Oh, 6. N6. 12 y 18. Entonces no se olviden de ese n. A veces ni lo ponen siquiera. Y les descuenta todito el ejercicio por si acaso por ese n. Entonces eso sería. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Este es monofásico, este es trifásico. No sé cómo solo para compararlo. Para la que preguntó si era igual las fórmulas, este es el único valor que varía, de sub 0. Si te fijas, en realidad de ser 2, solamente pasa a ser 3. Después es exactamente igual. Todo el procedimiento es exactamente igual. Monofásico, trifásico. Los ábacos son diferentes, eso sí, y después sí es igual.
y el n más. Tal vez esas tres cositas. Después todo es igual. Estas fórmulas para discontinua, aunque creo que ya lo dije, esto varía en el caso de monofásico y trifásico. En el caso de trifásico se multiplica por 6 para i sub 0, por raíz de 6 para i sub r, y las lecturas de los ábacos se les suma 60 al alfa que les da, que es lo que hemos visto ahora. En el otro, en el monofásico, en caso de ser conducción discontinua, solamente se multiplica por 2 y por raíz de 2. Esas serían las diferencias monofásico-trifásico. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?